Bien, en esta ocasión vamos a revisar un poco lo que son los aspectos legales y contables en la constitución de los diferentes tipos de sociedades mercantiles, en este caso la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Estas dos son las más comunes o los dos tipos de constitución más comunes en nuestro país. Vamos a revisar lo que son los requisitos de constitución, algunos requisitos de constitución y algunos aspectos también importantes que es necesario que los podamos conocer. Vamos a iniciar dando el concepto de la sociedad de responsabilidad limitada, que se abrevia como SDRL. El concepto nos dice que es la que existe bajo una razón o denominación social y en la que los socios no responden personalmente de las deudas sociales, solo están obligados al pago de sus aportaciones. Esto quiere decir que cuando se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, sus socios solamente responden con el capital que ellos han aportado frente a las deudas sociales. Esto quiere decir que si se llega en un momento que la sociedad llega a quiebra y tiene deudas, los socios solamente van a perder el capital que ellos han aportado a la sociedad, ¿verdad? Ellos no van a responder con los bienes personales, sino que solo los bienes que tiene la sociedad de responsabilidad limitada. Asimismo pasa con el caso de la sociedad anónima. Otro aspecto en esta definición nos dice que la razón o denominación social se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. Esto hace referencia al nombre que debe llevar una sociedad de este tipo. Puede existir bajo una razón o una denominación social, pero que siempre el nombre deberá hacer referencia a la actividad social principal. Entonces, por eso vamos a ver en algunos nombres de algunas sociedades que, por ejemplo, nos dice cuál es su denominación, o sea, a qué se dedican. Podemos colocar un ejemplo, digamos, Ferretería Mengíbar o Ferretería Hernández o Clínica, por ejemplo, Los Ángeles. Es decir, en su nombre comercial figura a qué se dedica esa empresa. Dentro de otras características de la sociedad de responsabilidad limitada tenemos la sociedad de los socios se limita al monto de sus aportaciones, ya lo comentamos. También no puede figurar en la sociedad más de 25 socios. Ese es el límite para este tipo de sociedad, la SDRL. No pueden haber más de 25. En cuanto a su capital social, este no debe ser inferior a 5.000 empiras. ¿Ya? O sea que si hay 5 socios, cada uno de los socios podría aportar al capital social 1.000 empiras cada uno, ¿verdad? Porque no puede ser menor a 5.000. Y este capital se va a dividir en lo que se llama partes sociales, que pueden ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de 100 lempiras o de un múltiplo de 100. Esto quiere decir que si yo soy socio de una sociedad de responsabilidad limitada, yo soy dueño de una parte social, así se le llama o así se le denomina en este caso de la sociedad de responsabilidad limitada, a lo que yo he aportado para poder constituir este tipo de sociedad. Se le llama parte social. Mi parte social, con el ejemplo que dábamos anterior de los 1.000 empiras, si yo aporto esos 1.000 empiras, eso se llama parte social. Y no necesariamente deben de ser 1.000 empiras, sino que en todo caso pueden ser 100 o múltiplo de 100, es decir, pueden ser 100, 200, 300, 400, pero no puede ser, por ejemplo, no pueden ser 105 o no pueden ser 160. Siempre tiene que ser un múltiplo de 100.
Y como último punto tenemos que se considerará constituida la sociedad cuando el capital social se encuentre íntegramente suscrito y se exhiba como mínimo el 50% del valor de cada parte social. Esto quiere decir que el capital social se debe suscribir y se debe exhibir. ¿Qué significa? Que un socio se compromete a pagar su parte social de X cantidad, sigamos con los 1000 lempiras. Entonces a eso se le llama capital suscrito. Yo suscribo 1000 lempiras, es decir, yo me comprometo a pagar 1000 lempiras. Pero está la otra parte que dice exhibición. Exhibición quiere decir ya lo que corresponde al pago. Cuánto es lo que yo voy a pagar o cuánto es lo que se me exige que debo pagar como mínimo. En este caso, para la sociedad de responsabilidad limitada, se debe pagar como mínimo el 50% de lo que yo he suscrito de mi parte social. Es decir, que yo puedo suscribir 1000, pero obligatoriamente debo de pagar como mínimo el 50%, es decir, 500 lempiras. Solo que aquí hay que agregar algo. Toda esta exhibición no debe ser menor al capital mínimo de 5000 lempiras. Es decir, que si hay 5 socios y cada uno se suscribe 1000 lempiras, obligatoriamente tendría que cancelar sus 1000 lempiras. Obligatoriamente tendría que exhibir los 1000 lempiras. ¿Por qué? Porque se están constituyendo con un capital mínimo que es el 5000. Pero si hubiese una constitución con un capital, por ejemplo, de unos 25.000 lempiras, entonces si seguimos con los 5 socios, cada socio debería de suscribir 5.000 lempiras, pero como mínimo puede pagar el 50%, es decir, 2.500 lempiras. Y ya la suma de esos 2.500 lempiras multiplicado por los 5 socios, eh, sin problemas nos da una exhibición mayor a la cantidad mínima, que son 5.000 lempiras. En la siguiente diapositiva, y terminando con las características de la SDRL, nos dice que cada socio no tendrá más de una parte social, es decir, es un total que el que yo aporto. Como siguiente punto, la sociedad llevará un registro especial de socios en el que se inscribirá los datos personales de cada uno, sus aportaciones y la transmisión de partes sociales, o como se conoce como los beneficiarios. ¿Quiénes serán beneficiarios de ese capital en caso de que yo deje de existir? Y por último, la sociedad podrá adquirir la modalidad de capital variable. Por eso vamos a ver en algunos nombres de algunas empresas que al final tienen las siguientes siglas: SDRL DCB. Eso significa Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Es decir, es un aspecto legal que le da la potestad a la sociedad de poder aumentar su capital, ¿verdad? Obviamente con un límite que se ha establecido inicialmente en la escritura de constitución. Ahora pasamos a la sociedad anónima, que es la otra tipo de sociedad, la cual es la más común aquí en nuestro país, la SA. Es aquella que existe bajo una denominación social y que está integrada por socios cuya obligación se limita al pago de sus aportaciones. En este caso, la sociedad anónima ya no puede reflejarse en su nombre algún apellido o algún nombre que tenga relación con los socios de la sociedad o de la empresa. Como características de la sociedad anónima, tenemos que haya 2 socios como mínimo y que cada uno suscriba una acción. Lo que podemos decir en esta primera característica es que hay un mínimo, que son 2, pero no hay un límite. Es decir, que aquí pueden existir los socios que quieran en esta sociedad, ¿verdad? Es decir, se pueden unir 30 socios para formar esta sociedad, pueden
Pueden unirse 40, 50, 60, no hay límite. Pero sí, como mínimo se necesitan 2. Con 2 ya se puede constituir una sociedad anónima. Como siguiente característica, que el capital no sea menor o menos de 25.000 empiras. Aquí se aumenta el capital mínimo en comparación a la SDRL y en este caso son 25.000 empiras y que estos deben estar totalmente suscritos. Es decir, que los 25.000 empiras, todos los socios deben de adquirir esa obligación de pagar esos 25.000 empiras. Y en la otra característica, también haciendo referencia al capital social, se debe exhibir en dinero, en efectivo, cuando menos el 25% del valor de las acciones pagaderas en numerario y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción en bienes distintos al numerario, es decir, en especie. Aquí tenemos conceptos que los vamos a tratar de esclarecer un poco, pero que vamos a ir revisando más adelante. Habla de exhibir, que ya dijimos que es pagar, en este caso el 25% del valor de las acciones. Las acciones es el documento que me acredita a mí como socio, ¿verdad?, de una empresa, en este caso denominada como sociedad anónima. La forma en la que se pueden pagar estas acciones son 2, en numerario y en especie. En numerario quiere decir que se pagan en efectivo y en especie quiere decir que se pagan con bienes materiales. Puede ser que yo como socio quiera aportar en vez de efectivo. Si así lo determina la sociedad, que se pueda aportar en especie, yo puedo aportar entonces un terreno, puedo aportar un edificio, puedo aportar mobiliario y equipo, o puedo aportar un vehículo si ya lo tengo. A eso se refiere exhibición en especie. También debe constituirse ante un notario o mediante suscripción pública o escritura pública, como se le conoce, y las acciones tendrán un valor de 100 lempiras o múltiplos de 100. Pueden ser 100, 200, 300, etcétera, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Y puede constituirse bajo el régimen, así como la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Bajo el régimen de capital fijo y de capital variable. Pasamos al estudio y clasificación de las acciones, algo que tiene que ver con la constitución de las sociedades anónimas, ¿verdad? Porque si yo quiero constituir una sociedad anónima con otra persona, como mínimo son 2, entonces ya no se le llama parte social a lo que yo estoy aportando, sino que en este caso se le llaman acciones. Entonces las acciones es una de las partes en que se divide el capital de las sociedades anónimas. Es el título o documento legal que confiere a su tenedor, es decir, a su dueño, los derechos y obligaciones que de ellos se derivan. Veremos entonces a continuación alguna clasificación de las acciones y un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es una acción para que tengamos una idea a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de acciones. Las acciones, según el concepto, es la parte en que se divide, ¿verdad?, el capital de una sociedad anónima. En este caso es un documento legal, es un título valor. Es como el ejemplo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Es un documento y vamos a ir viendo cada una de sus partes. ¿Cómo se clasifican entonces las acciones? En primer lugar, por su origen, pueden ser en numerario y en especie. Ya comentamos estas, las de numerario son las que se pagan en efectivo y en especie las que se pagan con bienes, ¿verdad?, distintos al numerario. Pueden ser bienes materiales. En cuanto a su forma, es la segunda clasificación. Pueden ser nominativas y pueden ser al portador. Las nominativas quiere decir que son aquellas que se emiten a nombre de un titular. Es como el ejemplo que tenemos acá. Esta es nominativa porque está a nombre de, en este caso, Jorge Hernández. Si fuese al portador,
es una acción que no lleva el nombre del titular de la misma. Entonces, en vez de decir un nombre acá, en el nombre de la acción dice acción al portador. Es decir, que la persona que la tenga es el dueño. Ya no necesariamente tiene que aparecer el nombre ahí. En la siguiente clasificación, por los derechos que se confieren, pueden ser ordinarios y pueden ser preferentes. En el caso de las ordinarias, podemos decir que su característica más importante es que pueden votar sobre asuntos corporativos, es decir, tienen voz y tienen voto las acciones ordinarias. Y las acciones preferentes son las que pagan un dividendo predeterminado, es decir, la sociedad puede decidir la emisión de dos tipos de acciones: acciones ordinarias y acciones preferentes. Las acciones preferentes, lo importante acá es que si yo suscribo una acción preferente, esta va a tener un rendimiento o una utilidad, ¿verdad? Ya predeterminada con un porcentaje. Es decir, que por una cierta cantidad de acciones, yo voy a ganar un porcentaje, digamos el 10% de lo que yo estoy comprando en acciones. Entonces ese 10% la empresa al final de cada año siempre le tiene como obligación pagarme ese 10% aunque la empresa tenga pérdidas. Por eso es preferente. Entonces, si la empresa tiene utilidad, pues qué bien, ¿verdad? Siempre va a pagar ese 10% al dueño de esas acciones preferentes. Y por último, en la clasificación tenemos por su forma de pago. Tenemos las pagaderas y tenemos las liberadas. Las pagaderas es cuando yo suscribo una acción, ¿verdad? Pero que no la he exhibido totalmente. Tal vez solamente he exhibido el mínimo, que como decían las características, se puede exhibir como mínimo el 25%. Y liberadas es cuando ya he cancelado el 100% de esa acción. Revisamos un poco el formato, ¿verdad?, de una acción de una sociedad anónima. Contiene la duración de la sociedad, en este caso una sociedad indefinida, el número del título, el título valor en este caso, 8272, el nombre de la empresa, ¿verdad?, Corporación Industrial del Norte, cuál es el capital con el cual se está constituyendo, en este caso tiene un mínimo de 90 millones y un máximo de 120 millones. Y en cuántas acciones está dividida este capital con el cual se está constituyendo. Nos dice que está dividido en 90.000 acciones de 1.000 lempiras cada una. Aparece el nombre del dueño de la acción, su nacionalidad, su domicilio y es propietario de una acción. Entonces, si yo decido comprar 10 acciones, voy a tener 10 documentos de estos que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Son 10. Yo puedo tener, por ejemplo, si se dividió esta en 90.000 acciones, yo puedo tener 10.000 acciones, ¿verdad? En esta empresa, a 1.000 lempiras cada una. Y por último aparecen otros datos, ¿verdad?, de relevancia, datos legales y el lugar y la fecha. Y las firmas del presidente y secretario de la junta directiva de la empresa. Bien, hasta aquí llegamos con los aspectos legales. En la segunda parte de este video estaremos revisando lo que son los aspectos contables, siempre al momento de constituir una sociedad, al momento de constituir, al momento de distribuir dividendos, ¿verdad? Y otros aspectos contables que estaremos revisando próximamente.